aproximación Claro. para que vos puedas identificar, bueno, cuántos intervalos va a tener. A ver, podés hacer menos o más, eso es Mientras sean iguales la cantidad de la amplitud. la De a amplitud, 5, de a exactamente. 10, no hay drama. No hay drama. Y bueno, obviamente, por ejemplo, esto, que yo sé que la antigüedad va de 0 años a 35, y bueno, no Sí, voy a hacer 3 intervalos porque la distribución va a ser rara. exacto. Entonces, sí te conviene hacerlo de a 5 años. Perfecto. Eso Bien, sí, bien. Gracias. perfecto. ¿Alguna otra duda de la tabla de frecuencia, los gráficos? ¿Alguien más? ¿O largamos con lo de hoy? Otra consulta, yo. Sí, sí. Por lo general, o sea, está bien que como no es en la compu, va a ser de a mano. A mano, sí. Lo más fácil es hacer, obvio, a vallas, hacer las Siempre. vallas. Sí. Entonces, es mejor hacer siempre así valla para no pifiarle y no armar otro esquema, digamos, ¿verdad? Total. Yo siempre, Perfecto. sobre Sí, todo como es a mano, vos en la compu tenés la sí, posibilidad de elegir claro. qué tipo de gráfico hacer y va a salir Exacto, perfecto y todo bien. Y nadie exacto. hace gráfico a mano ya, esa es la verdad. Sí, Entonces, como si te piden ahí un gráfico, sí, a mano y siempre barra. Y tengan en cuenta eso, si estoy haciendo categorías, las barritas las hago separadas porque no hay continuidad entre una y otra. Si estoy trabajando con una variable cuantitativa, sí está bueno que las barras vayan juntas porque hay continuidad entre un número y el otro. Donde termina un bien, intervalo, empieza el siguiente. bien. Esa sería como la única diferencia ahí para tener en cuenta. Y si hacen un polígono de frecuencia, que es exactamente lo mismo que la barra, es marcar los puntitos Sí, y unir todo. Y eso también se usa para variables cuantitativas. ese es más fácil. Ese es más fácil todavía, sí. Sí, sí. Ah, Incluso, genial. por ejemplo, ahí en el primer parcial, que Sí. solo nos hizo graficar el gráfico de Barry, bueno, y después este, que en realidad es para cuando vemos el tema siguiente, que va a ser asociación entre variables cualitativas, o una cualitativa y una cuantitativa. Esto sí nos hizo graficar, ya lo vamos a ver las clases siguientes, pero con respecto a los gráficos era este punto, que la profesora daba 3 variables y primero tenías que poder clasificarlas si era cualitativa o cuantitativa, y bueno, dentro de cada una si era nominal, ordinal o discreta continua, y después te pedía que vos marques qué tipo de gráfico usarías. Ah, y eso nos sirve de la primer parte donde ya tenemos cuándo uso esto. Exactamente. Que a todos Eso le podemos poner simple por menos el último, menos el continuo. último. Perfecto. Exactamente. A eso, el grafiquito ese que Sí, estaba en la eh, primera parte, en la primera resumen. parte te sirve para ver los gráficos y con eso contestabas este punto. Genial, genial. Bueno, Eso es como lo que ella gracias. tomó de Sí. gráficos para graficar variables. Claro, porque si no se va a perder mucho tiempo haciendo eso. Ajá. Sí, sí, no tiene sentido. Sí, Así que eso. Bueno, ¿les parece largamos con los de hoy? sí, Bien. Bueno, ahora bueno, el tema que vamos a pasar a ver van a ser las medidas resúmenes. Esta es la base de la estadística descriptiva, por ende, bueno, la base de la materia, digamos, a mi entender. Lo que habíamos visto anteriormente era la clasificación de las variables, cómo se la trataba a cada una de las variables, si era cualitativa o cuantitativa, y yo podía como resumir los datos, ¿verdad?, de la variable en una tabla de frecuencia. Entonces, ahora, si yo quiero, ¿para qué me sirven las medidas resúmenes? Me van a permitir, acá dice, son funciones de los datos que permiten describir qué características van a tener esos conjuntos de datos que me arrojan las variables. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el salario, ¿sí?, de 40 personas, trabajadoras no docentes de la UNT, por ejemplo, bueno, con las medidas resúmenes
¿qué voy a poder decir? ¿Cuál es el promedio de salario? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Va a ser como un resumen de ese conjunto de datos que tengo observando esa variable determinante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medidas resúmenes, siempre la vamos a utilizar para variables cuantitativas. Y esto es muy importante porque de variables cualitativas solo se puede decir a lo sumo cuál es la clase modal, pero no se puede sacar un promedio, ¿sí? No es estadísticamente correcto decir un promedio cuando estamos hablando de una variable cualitativa. Entonces, por ahí puede ser una pregunta, un verdadero o falso o una pregunta de teoría que haga la profesora y diga, se puede sacar el promedio de tal variable y sea una variable cualitativa, por ejemplo, la dedicación de los docentes, y no se puede. Entonces, es muy fundamental que lo tengan en cuenta como teoría de la estadística, que las medidas resúmenes, tanto las medidas de posición central, que ya la vamos a ver, como las medidas de posición no central, se utilizan para mostrar cómo es el conjunto de datos, un resumen del conjunto de datos de variables cuantitativas, ¿sí? Eso es lo primero. De ahí, bueno, de las medidas resúmenes tenemos, por un lado, lo que son medidas de posición central, que lo que tienden es a localizar la posición central de un conjunto de datos. Y hay 3 medidas de posición central básicas, que son las más utilizadas, que son la media, la mediana y la moda. Muy importante que tengan en cuenta, cualquiera de las 3 medidas de posición central son medidas promedios del conjunto de datos. Entonces, yo puedo decir el promedio, ¿sí?, de algo, de un conjunto de datos, de una variable obviamente cuantitativa, me lo puede dar la media, me lo puede dar la mediana o me lo puede dar la moda. Por lo general, la más utilizada es la media, ¿sí? Cuando hablamos de sacar un promedio de algo, por lo general siempre lo que se está utilizando es la media. ¿Qué va a ser la media? Va a ser la suma de todas las observaciones que yo tengo dividido en el total de observaciones. Entonces, es el promedio de las observaciones y siempre lo voy a interpretar como en promedio sucede tanto. Veamos un ejemplo. Esta es la fórmula que por ahí uno la ve y parece muy difícil, pero en realidad es muy intuitiva de sacar. Este símbolo que ven acá es el símbolo suma, ¿sí? Y esto me indica, esta I indica I igual a 1, o sea, desde el primer valor que yo tengo hasta N, que es el total, el último valor que yo tengo. Esto quiere decir que tengo que sumar todos los valores y dividirlo en N, que es el total de observaciones. Entonces, muy simple, sacar un promedio es sumar todos los valores que yo observe de la variable, ¿sí? Y dividirlo en el total de observaciones. Y eso me da la media, que es el promedio del conjunto de datos. Lo veamos en la parte práctica, así esto toma sentido. Yo acá lo que hice fue tomar el ejercicio 1 del TP2 para que lo veamos. Y este dice, por ejemplo, las siguientes observaciones expresan el número de veces que intentaron rendir el examen final regular de la materia X 2 estudiantes de una carrera. La materia de régimen regular no se incluyen exámenes libres. Entonces, antes de calcular, acá te pedía, bueno, calcular la media y mediana de las observaciones, algo fundamental. ¿Qué variable estamos estudiando acá? Cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Una variable cuantitativa, ¿verdad? ¿Es Sí. continua o discreta?
Eh, discreta. Discreta, muy bien, porque ¿cuál es la variable? Discreta. ¿Cuál es la variable que estoy estudiando? El número de intentos, ¿verdad? Para rendir un examen final. Claro. Entonces, obviamente va a ser una variable discreta. ¿Por qué? Porque puedo rendir 1, 2, 3, 4, bueno, acá hasta 7 Son veces. números enteros. Son números Son enteros. números enteros. El dato que yo obtengo de los estudiantes, el resultado, digamos, de la variable es un número entero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variable? La cantidad de intentos. ¿Cuál es la unidad de observación? ¿De dónde obtengo esos datos? De los alumnos. De los alumnos, de los estudiantes que intentan rendir, ¿verdad? De la carrera X. De ahí obtengo los datos. Ahora, si yo quiero calcular la media, acá yo tengo, primero, muy fundamental, para poder calcular la media, primero yo tengo que saber que la media que es la suma, se le llama de los X, Y, porque son todas las observaciones, ¿verdad? Dividido en N. Primero pongo la formulita. Ahora, ¿cuánto es N? 12. 12, ¿verdad? Porque son 12 estudiantes los que intentan rendir. Me lo dice el enunciado. Y si no, ¿qué hago? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Hay que ordenarlos, dice la Bet. Bien, Bet, pero eso para sacar la mediana. Para sacar la media no hace falta que los ordene. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo acá estoy haciendo una suma y el total de la suma me va a dar lo mismo si yo tengo que ordenar los números o no. Ya vamos a ver por qué para la mediana sí los tengo que ordenar. Pero cuando estoy sacando la media, yo lo que tengo que hacer es, si me dice la suma de los X, Y, ahí, si yo estoy haciendo la suma de todos los X, Y, esto es lo mismo que yo diga 2 más 3, los pongo sumando a todos los números que tengo, más 1, más 4, más 1, bueno, más 3, pongo todos los números, ¿verdad? Y de ahí lo que tengo que hacer es a este total que me dé acá, que acá yo lo voy a hacer ya directamente con la fórmula para sumarlo, es 2 más 3, más 1, más 4, más 1, más 3, más 2, más 7, más 2, más 3, más 3, más 2. Hago toda la suma. A la suma total la tengo que dividir en n. Entonces, lo que hago acá 2,75. Ay, muy bien, Jorge, que es rápido. Más rápido que el Excel, mira. Divido acá. Tengo que dividir el 33 dividido en 12, ¿verdad? Entonces, hago el 33 dividido en 12. Si ustedes lo 2,75, muy bien. Si lo van a hacer en calculadora, recuerden, ahí un pasaje de términos muy fundamental. Primero hago toda la suma, pongo el igual y a ese resultado lo divido en n, que sería 12. No hagan 2 más 3 más 1 más dividido en 12, porque ahí van a estar dividiendo el último valor en 12, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Entonces, sumo el total y al total lo divido en la cantidad de observaciones que tengo en mi n, que es 12. Entonces me da 2,75. ¿Qué quiere decir este 2,75? Que en promedio se lo interpreta así y siempre es muy importante la interpretación. A la profesora le importa un montón. Yo me puedo confundir acá y poner 2,8, 2,9 porque he visto mal, pero me va a considerar algo si yo lo interpreto, si le doy una interpretación a la media. Entonces, ¿cómo interpreto este 2,75? Digo que en promedio
los estudiantes de la carrera X rindieron el examen final de la materia X 2,75 veces. ¿Qué es lo importante acá para que tengan en cuenta? Primero, que siempre tiene que ir en promedio. Y segundo, que si bien la variable es cuantitativa discreta, es decir, que los datos que yo observe van a ser números enteros, ¿sí? Porque no puede alguien rendir 2,75 veces, el valor de la media queda tal cual lo obtengo, ¿sí? No lo redondeo ni para arriba ni para abajo. El promedio es 2,75, ¿sí? Lo dejan tal cual se los dé la calculadora. Si le das con un montón de decimales, obviamente dejan los 2 primeros decimales suficientes, pero por más que la variable sea discreta, la media queda así, 2,75. Y me indica eso, que en promedio los alumnos han intentado rendir 2,75 veces la materia. ¿Sí? El final de la materia. ¿Se entiende más o menos ahí cómo voy a sacar una media? Sí, Meli. Sí, perfecto. Esa es la media, que es el promedio principal que vamos a sacar siempre. ¿Cuál es la característica fundamental de la media? Antes que veamos la mediana. La mediana es otro promedio. ¿Cuál es la característica fundamental de la media? La característica fundamental de la media es que la media es sensible a valores extremos. ¿Sí? Yo lo voy a agregar acá porque creo que no lo puse. Les voy a agregar eso como observación. Porque esto lo puede preguntar en la teoría. A valores extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea sensible a valores extremos. Si yo acá, en mi conjunto de datos, tengo a alguien, por ejemplo, que rindió 15 veces la materia, ¿sí? La media, el promedio, se va a correr mucho hacia la, por ejemplo, si yo acá sumo, en vez de tener 12 observaciones, tengo 13, ¿verdad? Y sumo a alguien que rindió, voy a ser muy exagerada, 20 veces la materia, ¿sí? Alguien que rindió 20 veces la materia me da 53. Y a esto lo tengo que dividir en 13. Acá no lo voy a poner, lo voy a poner acá porque, modo de ejemplo, si yo lo divido a esto en 13, me da 4,07, ¿verdad? Sí. 4,08 si quieren. ¿Qué pasó? Se agregó un valor en el conjunto de datos, que no es tanta la diferencia, pero la media se corrió un montón hacia la derecha. Pasó de ser de 2,75 a 4,08, ¿sí? Y si ustedes ven el conjunto de datos que yo tengo, en realidad esta media de 4,08 deja de ser un promedio representativo de mis datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un montón de gente que la ha rendido 1, 2, hasta 3 veces. Los menos son, tengo un 4 y un 7. Y bueno, y en este caso tendría un 20, ¿sí? Pero se corre mucho hacia la derecha y deja de ser representativa. Entonces, ahí para que tengan en cuenta, acá le voy a sacar el 20, era para mostrar, si yo tengo valores que están muy alejados de mi distribución de datos, ¿sí? La media es sensible a esos valores alejados. Entonces, no va a ser un promedio muy representativo de mis datos. Doy un ejemplo muy real para que se entienda bien. Cuando hablamos de salario, ya vamos a ver cómo son los tipos de distribución. Pero, por ejemplo, cuando se habla de salario, ¿qué pasa? Si yo tengo un conjunto aleatorio de personas, supongamos que elija esto,
10 personas no docentes, ¿verdad? Sin saber quiénes son, las elijo así y pasa que 9 de esas personas son entre categorías 7 y 5, ¿sí? Entonces van a tener como un salario promedio de tal número. Y hay una de esas personas que es categoría 1, con muchísimos años de antigüedad. Entonces, el promedio va a pasar a ser muy alto y poco representativo de mi conjunto de datos. ¿Por qué? Porque las otras 9 personas seguramente van a estar por debajo del promedio. ¿Se entiende? Entonces, cuando se lea un promedio, sobre todo la media que es sensible a valores alejados, siempre hay que poder ver sobre qué datos se están midiendo, ¿sí? La media. Ver si hay valores alejados o no, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cómo es la distribución, porque eso me va a dar un indicio si la media es representativa o no, si es un promedio representativo de mis conjuntos de datos. ¿Sí? Dicho esto, pasemos a la siguiente medida de posición central, que va a ser la mediana. La mediana es cuando yo busco cuál es el valor central de mis datos. Y acá sí, como decía la Beth recién, tengo que ordenar mis datos. ¿Por qué? Porque cuando yo calcule la mediana, lo primero que hago en realidad es buscar la posición, ¿sí? Donde va a estar la mediana. Para poder encontrar esa posición, es fundamental que primero ordene los datos para poder calcularla, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá, voy a calcular la mediana. Estos son mis conjuntos, mi conjunto de datos, sí o sí tengo que ordenarlos. ¿Qué significa ordenarlos? Simplemente poner en orden cómo aparecen los datos. Tengo 2, 1, los voy a poner así a lo largo para poder, o los puedo poner también así se ven. Los puedo ordenar en forma horizontal o vertical, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuántos unos tengo? Tengo 1, 2, 1, ¿verdad? Los pongo ahí. ¿Cuántos 2 tengo? Tengo 1, 2, acá tengo otro 2, 4. 4, 2, ¿verdad? De ahí, de 3 tengo 1, 2, 3, 4 también. 4. Tengo un 4 y un 7, ¿sí? Siempre corroboro que el total de datos sea, acá el recuento, 12, ¿verdad? Porque el n igual a 12. No se van a confundir, van a poner que n es la suma de esto, ¿no? El n es 12 porque es la cantidad de datos. Entonces, estos son mis datos ordenados. Los voy a poner acá. Paren que voy a borrar esto para acá. Yo tengo acá mis datos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Y acá, para que se entienda, yo voy a poner cuál es la posición de estos datos. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Se entiende? Estos son mi conjunto de datos y acá le estoy marcando en qué posición se encuentran. Este es mi primer dato, este es mi segundo dato, este es mi tercer dato, este es mi cuarto dato y así sucesivamente hasta el dato número 12. ¿Sí? De ahí, ¿qué me dice la fórmula de la mediana a mí? Que a todo esto hay una fórmula para la mediana, pero después ya vamos a ver los percentiles, ya se utiliza la misma fórmula para calcular cuartil 1, cuartil 3 y cuartil 2, que es la mediana, ahí lo vamos a ver. Pero intuitivamente, yo para sacar la mediana, tengo que hacer dos cosas. Primero, observar si el total de mis datos, o sea, n, es par o es impar. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es n acá? ¿Par o impar? Par. Par, ¿verdad? Entonces, cuando n sea par, ¿cómo voy a calcular la mediana yo? Ven que acá está la formulita de la mediana. Si n es par,
lo que yo voy a hacer va a ser buscar la posición que tenga. Ya sé que parece muy complicada la fórmula, Ah, la mitad y la mitad. pero El exactamente. 2 más 3 son 5. La mitad vendría a ser 2,5. Claro, en realidad acá lo que yo hago, claro, es 12, miren, este x n sobre 2, Sí, lo que estoy buscando, n sobre 2 sería 12 dividido en 2. Entonces me da 6, sí, ¿sí? Entonces me dice que es el x6, o sea, el x que tiene la posición 6, que es un 2. ¿sí? Exactamente. Veamos acá. Que X tiene la posición 6. Acá lo voy a ir escribiendo para que no nos perdamos. Yo necesito el X que tenga la posición, ¿verdad? De N dividido en 2, ¿sí? Sí, Entonces necesito el X que esté en la posición 6, 6. ¿sí? Busco acá, esta es la posición 6, este es el X que tiene la posición 6, lo marco, ¿sí? Y de ahí necesito el X que tenga la posición, veamos acá la fórmula, n sobre 2 más 1. 1. Entonces que tenga la posición n sobre 2 más 1, que sería la posición 7. 7. Entonces necesito el X con la posición 7, ¿verdad? Que es este, El 3. el 3. Y ahí lo que hago para sacar la mediana, una vez que encontré las dos posiciones, lo que hago es sumar, acá porque no se me está escribiendo, ahí está. Tengo que sumar, sería el x6 más el x7, ¿sí? Y a esa suma, dividirla en dos. Es como que saco el promedio entre esas dos posiciones, ¿sí? 13. Entonces, esto me va a dar igual a, acá lo que haría sería 2 más 3, y a ese resultado lo voy a dividir en 2, ¿sí? Entonces, acá lo voy a poner, sería igual a 2 más 3, y el resultado lo divido en 2. Me da 2,5, ¿sí? Entonces, mi mediana es este valor. Esta es la mediana, ¿sí? ¿Se entiende o no? Sí, por lo menos yo. Sí, Sí, antes Meli. de pensar sí o sí, tenemos, para que sea más fácil, aprendernos no me sale, la reglita, si es par o impar y graficarla, de ahí marcarla. Sí, Lu, exactamente. Y ya vamos a ver, ahora ya pasamos, cuando vemos medidas de posición no central, cuando veamos cuartiles, ahí van a ver un truquito, que hay una fórmula mucho más fácil para sacarla, pero lo importante es que ustedes entiendan, si yo estoy hablando de la mediana, que es una posición central, ¿qué pasa con los números pares? No le puedo encontrar algo que esté en el medio y que yo diga, de acá me queda la misma cantidad para acá y la misma cantidad para allá, ¿verdad? Entonces, entre los dos que estén en el medio, si el total de n es pares, voy a hacer el promedio. Ven que si yo acá de la posición 6, 7, ¿qué pasa? Me queda para arriba, si veo el recuento, me quedan 5 Y 5 para abajo. y 5 para abajo. Entonces, el promedio entre estos dos centrales es la mediana. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta la mediana? Como la mediana es la posición central de mis datos, ¿sí? La interpretación va a ser que el 50% de los datos que yo tengo es menor al valor de la mediana y el 50% es mayor al valor de la mediana. Entonces, en este caso,
sería el 50% de los estudiantes rindieron menos de 2,5 veces el examen y el 50% rindió más de 2,5 veces el examen. ¿Se entiende? Yo estoy sacando el punto central de mi distribución. Y esto, para que sea incluso más observable, si quieren, se lo puede graficar. Así yo puedo ver dónde está en mi distribución, dónde se encuentra la mediana y dónde se encuentra la media. ¿Para qué va a ser importante eso? Para que yo pueda ver cuán simétrica es mi distribución. Vemos la moda y vemos lo del gráfico, así se entiende. Saco la mediana, entonces a mí la mediana me da el punto central de mi distribución. Para que vayan viendo intuitivamente, no hay tanta diferencia entre la media y la mediana, ¿o no? Uno es 2,5, la otra es 2,75. Así es. Sí. Entonces, en este conjunto de datos, si bien hay una diferencia de 0,25, más o menos el valor de la media y el valor de la mediana son parecidos, ¿sí? Entonces, no hay valores tan alejados que me cambien, que sean sensibles a la media. ¿Qué pasa acá con la mediana? Vieron que recién vimos que la media era sensible a valores extremos. Si yo acá, por ejemplo, mi dato número 12, en vez de ser 7, fuera 20, como hicimos recién en el otro. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto 20 al último valor? Sí, sí. ¿Se acuerdan que habíamos puesto 20 acá? Supongamos, yo lo voy a volver a poner para que veamos qué pasaba con la media. Esto tenía el F8, ¿dónde estaba? Acá. En vez de 2, este último valor va a ser 20. Y ahí la media me queda 4,25, ¿verdad? Porque hay un estudiante que rindió 20 veces la materia, entonces me corre el promedio porque la media es una medida sensible a valores extremos. Miren acá, ¿qué pasa con la mediana? Si yo le pongo al último valor 20, ¿cambia la mediana? Sí. ¿Por qué? Tenía que cambiar. No, tenés razón, no cambia. No cambia la mediana. No cambia, sí, tenés razón. La mediana sigue siendo 2,5. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la mediana es una medida de posición. A mí me va a indicar cuál es la posición en la que se encuentra el 50% de mis datos. Entonces, la mediana se le llama, lo que se conoce en estadística, como una medida robusta. ¿Por qué? Porque no es sensible a valores extremos. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener valores muy alejados, como este 20, y la mediana va a seguir siendo representativa de mi conjunto de datos. Entonces, cuando hay valores muy alejados por extremo, y para que vayan viendo acá, que la media, si yo tengo un dato que es 20, se corre mucho hacia la derecha, digamos, de mi distribución, se vuelve mayor a la mediana. Entonces, en esos casos, el promedio que mejor se utiliza es la mediana porque es el más representativo. ¿Sí? Ahora, volviendo a los datos iniciales, donde yo tenía 7 era el último valor, la posición 2 era 7 y acá este 20 no es 20, es 2, ¿sí? Como no hay, si bien el 7 sí es un valor alejado, ya vamos a ver por qué, no hay tanta diferencia entre la media y la mediana, entonces puedo usar cualquiera de los dos como promedio de mis datos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de tener los datos pares, tengo los datos impares?
acá voy a sumar una más. ¿Qué pasa si los datos son impares? Más fácil todavía. Miren, yo voy a tener esto, ¿sí? Y le voy a poner acá un dato más, que va a ser el 13, porque ahora voy a tener 13 datos. Me olvidé de poner un estudiante, que no importa, también la rindió 7 veces la materia. ¿Sí? Sumo un dato. Cuando yo tengo datos impares, o sea que tengo n impar, en este caso n es 13, entonces tengo una cantidad de datos impares. ¿Qué pasa con los datos impares? Tengo una posición que es central, que está en el medio. El 7. Bien. ¿Cómo voy a sacar esa posición central para saberla? Bueno, acá lo que hace en la fórmula es el x de n más 1 dividido en 2. Vamos a verlo en la práctica. Yo lo que necesito es, para sacar el x que tenga posición, ¿sí? X de n, acá, para que lo vea de nuevo, x de n más 1 dividido en 2. Entonces voy acá, tengo la posición de x más 1, ¿sí? Y a esta la divido en 2. Esto sería como decir que yo voy a buscar la posición, n más 1 sería 14, ¿sí? Entonces voy a hacer 14 dividido en 2. O sea que voy a buscar el x7, como decía Jorge recién, este de acá. ¿Sí? Y acá simplemente no tengo que hacer promedio nada. ¿Por qué? Porque esta es la posición central. Tengo 6 datos que están por arriba y 6 datos que están por debajo. Entonces, aquí directamente la mediana va a ser igual a 3. ¿Cómo interpreto? Exactamente igual. El 50% de los estudiantes rindió menos de 3 veces el examen final y el 50% rindió más de 3 veces el examen final. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí, Meli. Perfecto. Entonces, ahí ya tengo la media y la mediana. La última medida de posición central va a ser la moda. La moda es lo más sencillo de calcular porque no hay fórmula para calcularla, sino tengo que ver cuál es el valor más frecuente de mis datos. ¿Sí? Si yo tengo acá están mis datos ordenados. Vuelvo a trabajar acá porque estos son mis datos reales. Tengo mis datos ordenados. ¿Cuál es el valor más frecuente? El más frecuente va a ser el que más veces se repita. El 3 y el 2. El 3 y el 2, ¿verdad? Entonces, la moda, en realidad, en este caso, toma 2 valores. El 2 y el 3, que son los valores que más se repiten. ¿Sí? Sí. Si yo tendría, por ejemplo, 5, 3, si este 2 fuese un 3, bueno, el 3 sería la moda. ¿Ok? Y esta medida de posición central, que es la moda, es la única de las medidas resúmenes que yo puedo usar para variables cualitativas. Pero ahí siempre voy a expresar como la clase modal. ¿Por qué? ¿Cómo voy a sacar la moda si armo una tabla de frecuencias? A la moda la voy a distinguir, voy a decir cuál es la moda, ¿sí? La que mayor frecuencia absoluta tenga en mi tabla de frecuencia. Incluso a este caso práctico, cualquiera lo puede armar, pues se puede armar una tabla de frecuencia acá, ¿o no?
Lo puedo armar como una tabla de frecuencia y ahí obtener las frecuencias absolutas. En este caso, el 1, por ejemplo, la frecuencia absoluta sería 2. Para la cantidad de intentos 2, la frecuencia absoluta sería 4. Para la cantidad de intentos 3, la frecuencia absoluta sería 4 también. Para la cantidad de intentos 4 sería 1 la frecuencia absoluta y para cantidad de intentos 7 la frecuencia absoluta sería 1. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo estos tres valores, que serían las medidas resúmenes de posición central, me sirve a mí para tener una noción de cómo es la distribución de la frecuencia de mis datos. ¿Sí? Entonces, las relaciones de orden, se les llama, que se dan entre las medidas de posición central, me van a demostrar o me van a mostrar cuál es el tipo de simetría que tiene la distribución de mis datos. ¿Qué pasa acá? Miren, ¿cómo le aumento acá? Acá. Esto que se ve acá, que sería una distribución simétrica, ¿ven? Se le llama como una campana perfecta, es cuando la media, la mediana y la moda toman el mismo valor. Yo lo marco en mi distribución en el mismo valor. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la media, lo que veíamos recién, si había un valor alejado, ¿verdad? Y la media era mayor a la mediana, y por ende, bueno, la mediana mayor a la moda, más que la moda, la relación se la puede ver entre la media y la mediana. Yo voy a tener una distribución que es asimétrica positiva. ¿Qué quiere decir asimétrica positiva? Que mis datos, miren dónde está la mediana, se va a concentrar en los valores más, o sea, están concentrados los valores de la distribución acá. ¿Sí? Y hay valores que son alejados por extremo, entonces me hacen la colita para la derecha y por eso se llama asimétrica positiva o que tiene una asimetría positiva, la distribución. Cuando pasa al revés, que yo tengo la media menor a la mediana, es decir, que tengo valores alejados pero bajos, o sea, tengo, por ejemplo, todos los valores concentrados, damos de cuenta esto, que al examen la mayoría lo rindió entre 5 y 8 veces, y hay una persona nada más que lo rindió una vez, la media va a estar por debajo de la mediana. Es decir, que el conjunto de mis datos va a estar mayormente concentrado hacia la derecha porque son valores más grandes y hay algunos valores que se concentran acá, hacia la izquierda. Y ahí me da una asimetría negativa o asimétrica de izquierda también se le llama. ¿Sí? Si yo veo, en este caso, estos valores que me da, que la media me da 2,75, la mediana me da 2,5 y la moda me da entre 2 y 3, y bueno, obviamente la distribución va a tender a ser simétrica o más o menos simétrica. Ninguna va a ser simétrica perfecta, es muy difícil de encontrar, pero tiende a ser simétrica. ¿Por qué? Porque las medidas de posición central dan práctica, o sea, tienen valores muy similares. ¿Sí? Los valores de las que toman las medidas de posición central son similares entre sí. Entonces la distribución es simétrica. Por ahí para que se entienda lo de la distribución, porque por ahí verlo en gráfico uno lo ve y dice, ¿cómo hago esto? Les voy a mostrar acá. Esperen que vaya a la carpeta en la que estamos ahora para que no me pierda. Así queda ahí. Acá, para esto es para lo que más me sirve poder graficar las distribuciones. Y mira, Lu, ahora lo vamos a ver. Miren, si yo tengo que graficar esta distribución, también el gráfico me va a dar una orientación, ¿sí?
de cómo es la simetría de esa distribución, cómo se comporta la distribución. Por ejemplo, esta que acabamos de hacer, vieron que acá el gráfico no tiene este eje, no se lo ve acá, porque esto me orienta para ver cómo es la distribución. Pero bueno, se lo puede hacer así, yo tengo acá, ¿verdad? Y acá lo que tengo que poner es la variable. Voy a poner la variable y acá las frecuencias. Ay, le voy a poner una F ahí. Las frecuencias, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuáles son los valores que toman mis datos? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 7, ¿verdad? Entonces, mira, Lu, yo acá voy a marcar, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, que están todos seguidos, 5, 6, y acá voy a marcar el 7. ¿Sí? Sí. Acá voy a marcar las frecuencias. Entonces, el 1, ¿cuántas veces se repite? Tengo 2, ¿sí? Entonces, vengo acá y acá tengo 1, supongamos 2. El 1 se repite 2 veces, lo marco acá. Marco un puntito, ¿verdad? El 2 se repite 4 veces, ya lo hemos visto, entonces acá va ahí el 3, acá va ahí el 4. Marco 4 veces. El 3 también se repite 4 veces, ¿verdad? Sí. El 4 se repite una vez, ¿era? Una. Una, ¿sí? Y el 7 se repite una vez también. Una vez. Entonces, si yo veo esto, me da un indicio de que mi distribución, obviamente esto no se hace, pero para que ustedes lo puedan notar, hace algo así. Te pica. ¿Ven? Bueno, está muy fiero dibujado, pero No, más o se menos. entiende, se entiende. ¿Sí? Esto ya me da un indicio. Si yo no tuviera este 7, esto sería completamente simétrico. ¿Sí? Pero acá tengo un valor alejado, entonces tengo una leve colita, ¿ven? Hacia la derecha. Entonces, ¿Sería asimetría positiva? una ¿No? leve asimetría positiva. Exactamente. Y acá miren, ¿cómo marco los valores? ¿Cuánto valía la media? Era 2,75, ¿verdad? Sí. Entonces va a estar por acá, supongamos. Esta va a ser el X barra es la media. Nunca le dije X barra, es X barra. El X barra está por acá, es 2,75, ¿sí? Y la marco ahí, tuki, hasta arriba. Ahora, mi mediana está por acá al lado, ¿verdad? Sí. Vamos a poner 2,5. M nomás, que es 2,5. Va a estar acá. Y bueno, la moda estaba entre 2 y 3, así que supongamos que 2,5 también, igual a la mediana. Ahí más. ¿Ven? La media es mayor que la mediana. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver que puedo decir, sí, hay una simetría hacia la derecha. Y acá está la simetría. La veo ahí. ¿Ok? Sí. Ahora, si la media fuese igual a la mediana, esto no existiría y esto sería una campanita así hermosa. ¿Sí? Y ahí me daría igual la media a la mediana. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí. ¿Cómo leo la simetría? Sí, Mary. Genial. Bien. Bueno, y acá les dejé un par de indicaciones como esto, lo que decía recién, que la mediana es una medida robusta ante valores alejados. Entonces, ¿qué promedio se usa? Es decir, ¿cuál promedio yo voy a utilizar para poder dar un resumen de posición central de mis datos? Es decir, si voy a utilizar la mediana o la media, va a depender pura y exclusivamente de cuál sean las variables, ¿sí? Y de cómo sea el conjunto de mis datos estudiados. Entonces, acá yo digo, por ejemplo, si existen muchos valores alejados por exceso, o sea que están por encima,
¿sí? De donde están concentrados todos mis datos, la media no va a ser representativa, lo que veíamos recién, del conjunto de datos. ¿Por qué? Porque la media es sensible a valores alejados. Entonces, en esos casos que yo tenga valores muy alejados, sea por que estén por debajo o por encima, voy a usar la mediana como el mejor indicador del promedio, va a ser la mediana, ¿sí? Ahora, si los datos no hay tanta diferencia entre los primeros y los últimos, la media sí va a ser un buen indicador de promedio y en realidad es el que más se utiliza, ¿sí? Pero depende un montón cuál utilice, cómo sean los datos y cómo sea la definición de la variable para elegir qué promedio va a ser más representativo. En realidad, cuál va a ser más representativo y cuál va a usar. ¿Sí? Bueno, esas serían las 3 medidas de posición central. Se les llama posición central. ¿Por qué? Porque están, o sea, me indican promedios, ¿sí? De mi conjunto de datos. Ahora, hay otras medidas que son muy importantes, que si bien no son de posición central, me dan un indicio de cómo es la distribución de mis datos. Sobre todo para ver cuán asimétricos son, si hay valores alejados o no. Todo eso lo voy a ver con medidas de posición no central. ¿Cuáles son? Primero, el mínimo, que acá no hace falta la fórmula de Excel, porque no hacemos con Excel, que ni siquiera tiene una fórmula. O sea, yo tengo que ver mi conjunto de datos y identificar cuál es el valor mínimo de ese conjunto de datos. Veamos acá. Acá, este es mi conjunto de datos, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo? Perdón, acá está mi conjunto de datos. El 1. El 1. El 1, exactamente. Este es mi valor mínimo. Pon ahí. Mínimo. ¿Y el máximo? El 7. El 7. Acá. Este es mi valor máximo. Entonces, ver el mínimo y el máximo, que son medidas de posición no central, me va orientando, ¿sí? Cuál es el mínimo de mi distribución y cuál es el máximo al que llega mi distribución. ¿Sí? Por eso son medidas importantes. Después, las otras, y me sirve para calcular el rango, que eso lo vamos a ver después, que es una medida de variabilidad. ¿Sí? Ahora estamos viendo medidas resúmenes. Ahora, tengo el mínimo, tengo el máximo. Los otros valores que yo puedo sacar, que habíamos dicho de la mediana, era la posición central, ¿verdad? Y me marcaba el 50% de mi distribución. Entonces, yo sacando la mediana, podía decir, el 50% de mis datos están por debajo de ese valor y el 50% de mis datos están por encima de ese valor. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero decir qué cantidad de datos están por encima del 30% o por debajo del 30%? ¿Lo puedo calcular? Sí, lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculo? Con los percentiles, que esta misma fórmula voy a usar para calcular los cuartiles, que son otras medidas, resúmenes de posición no central muy importantes. Los percentiles sería que yo divido a mi conjunto de datos en 100 partes iguales, ¿sí? Entonces, me van a indicar cuál es el porcentaje, indica el porcentaje de datos que son igual o menor a determinado valor. Esta es la fórmula del percentil. Lo vamos a ver acá. Acá voy a ir poniendo. Ya vamos a ver primer y tercer cuartil, pero entra todo dentro de esto. ¿Qué pasa acá? Yo tengo los percentiles, ¿sí? Que la fórmula del percentil es I, en realidad no es ese el valor, el I siempre es una posición, recuerden. Sí. Debe ser I igual a P dividido en 100 por N. Ya van a ver que así es más fácil todavía calcular la mediana. I igual a P por... Dividido en 100.
por N. Dividido en 100 por N, gracias, porque en realidad yo no me sé ninguna fórmula de memoria, hago como todo. Ahí no hay que saberse la fórmula de memoria, pero bueno, para rendir sí las piden. Igual la profesora es accesible en eso, si no se acuerdan alguna fórmula, pero saben cómo calcularlo, van y le preguntan y ella le va a decir. Me imagino. Bueno, acá, yo quiero calcular un percentil. El I, siempre que vean la letra I, va a marcar una posición, de nuevo. El P va a ser el percentil que quiera calcular. ¿Sí? El N, el total de datos. ¿Sí? 13. Entonces, supongamos, este es mi conjunto de datos, ¿verdad? Tengo la posición y acá están mis datos ordenados. Tengo acá la posición y mis datos ordenados, ¿sí? Si yo quiero saber, por ejemplo, de mi distribución, ¿cuánto está qué valor me marca el 30%? ¿Sí? Si yo quiero calcular el 30%, ¿qué valor tomaría P? 40. No, 30. Recuerden que el P es el percentil que yo quiero calcular. Ah, Entonces, si yo quiero calcular el 30%, el P va a ser 30. 30, sí. Así de simple. Ahora, N ya lo tengo porque es mi total de datos. El N es 12, ¿verdad? Y acá, miren la fórmula, I igual a P sobre 100 por N. Entonces, lo que voy a calcular que es una posición. Entonces, yo quiero calcular, acá voy a poner arriba, perdón, quiero calcular el 30%. Entonces voy a poner acá, I igual a 30, ¿sí? Dividido en 100 por 12. ¿Sí? Sí. ¿Qué hago acá? Hago 30 dividido en 100 por 12. Así de simple y me da 3,6. Esta es la I, ¿sí? Y, Jorge, voy a silenciar un ratito tu micrófono. Ya lo silencié, sí. Ahí da. El I me da 3,6. Acá, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si el valor de la posición me da un número con decimal, en este caso 3,6, siempre voy a elegir la posición que esté por arriba de eso, o sea, 4. Siempre voy a redondear para arriba. Así me dé 3,2, 3,1, 3,025, lo voy a redondear para arriba, ¿ok? Entonces voy a elegir la posición 4, que sería esta de acá. ¿Y qué voy a decir ahí? Que la posición 4, ¿qué valor toma? El 2, ¿sí? Entonces, lo que tendría que decir acá es que el 30% de mis datos está por debajo de 2 intentos de rendida. El 30% de los estudiantes rindieron menos de 2 veces el examen final. Así interpreto un percentil. Ahora, ¿qué habíamos dicho de la mediana? ¿Qué era la mediana? El 50%, ¿verdad? Entonces, si la mediana es el 50%, ¿qué particularidad tiene? Que es P igual a 50. El N es 12, entonces directamente yo puedo usar la fórmula del percentil para calcular la mediana. Pero miren qué va a pasar acá. Yo voy a poner 50 dividido en 100 por 12, ¿sí? Voy a hacer el cálculo, voy a hacer 50 dividido en 100 por 12 y me da 6. Cuando me da un número entero, no lo puedo redondear ni para arriba ni para abajo. Lo que tengo que hacer es promediarlo con el número siguiente. Esto quiere decir,
Eso está bien explicado acá, después para que lo lean. Miren, si I no es un número entero, lo redondeo para arriba. Si I es un número entero, lo tengo que promediar con I más 1. Entonces, I me da 6, ¿verdad? I igual a 6. I más 1, Ahí va a ser 6 más 1, 7. el 7, ¿verdad? Entonces, lo que hago es a la posición 6 y a la posición 7 promediarlas. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar acá? Voy a obtener el valor de la mediana. Voy a hacer igual 2 más 3 dividido en 2 me da 2,5, que es el valor de la mediana que ya habíamos calculado. ¿Se entiende? Esta es la mediana. Entonces, ¿cómo hago para calcular la mediana de una forma más fácil? En realidad me aprendo una sola fórmula y calculo todo. Primer cuartil, segundo cuartil de la mediana, ya lo vemos. Tercer cuartil, cualquier percentil que me pidan, puede ser 66%, 99%, cualquiera, lo puedo calcular con esta fórmula. ¿Sí? Y igual a P dividido en 100 por N. ¿Cuál es la particularidad? Si el valor me da un número decimal, lo que hago es elegir el número siguiente, como en este caso que hemos calculado el P30, que sería el 30%, da 3,6, elijo el valor, la posición 4. Siempre recuerden que estoy calculando una posición, ¿sí? Y por eso la importancia de que los datos estén ordenados, para que yo una vez que calculo la posición, voy a mi conjunto de datos y veo qué valor está en esa posición y ese es el valor del percentil 30 en este caso, por ejemplo, o del percentil 50, que es la mediana porque es el 50%, el valor es el promedio de los valores de las dos posiciones. Lo que calculo con la fórmula es la posición, pero el valor, Mel, sí, ¿sí? disculpa, Sí, está sí, bien. En vez de estudiar la fórmula de mediana, que es, sí, pero ¿cómo hacemos con el tema si es par o impar? exactamente lo mismo, no importa, Ajá. porque ¿qué va a Ah, pasar? Mirá acá que es par. Acá que el conjunto de datos es par, fíjate que la sí, posición me da un número par, ¿verdad? sí, Entonces sí, tengo que promediar con la posición siguiente, sí. ¿sí? Ahora, si mis datos fueran 13, este valor me va a dar 6, mira, por ejemplo, que mis datos fuesen 13, ¿no? Me da 6,5. Entonces voy a elegir la posición 7. Bien. O sea, para la mediana y percentiles aplicamos esta fórmula, I igual Esta a forma. P sobre 100 por N. Sí, sí, sí. Es como lo más Perfecto, fácil, porque ahora vamos a ver perfecto. cuartiles, Bien, ¿sí? ¿Qué pasa con los cuartiles? Vieron que la mediana, decíamos recién que, ¿qué hago? Yo a mi distribución la divido en 2, entonces me queda el 50% por debajo de un número, el 50% por encima de un número, ¿verdad? Ahora, si yo divido mi distribución en 4, ahí es cuando obtengo cuartiles y le llamo primer cuartil al percentil 25, o sea, al 25%, segundo cuartil al percentil 50, que es la mediana, tercer cuartil al percentil 75, que sería el 75%, y cuarto cuartil, que sería el último, que sería el 100%, que ya incluiría todos mis datos. ¿Verdad? Entonces, para que se orienten acá, yo tengo, primero, veamos acá en realidad, acá, los cuartiles van a ser los valores que dividen al conjunto de datos en 4 partes. Entonces yo voy a tener Q1, que es el percentil 25%, voy a tener Q2, que es el percentil 50%, que es la mediana, y el Q3, que va a ser el percentil 75%. Y bueno, Q4, que eso no hace falta ni que lo calcule, porque es el último valor, que están incluidos todos los valores del conjunto de datos hasta el 100%.
Recuerden que siempre que yo calculo un percentil, lo que quiero decir es la cantidad, o sea, hasta qué valor, ¿sí? Mi variable, digamos, o sea, o mi conjunto de datos en realidad está por debajo, ¿sí? De eso. Entonces, por eso yo acá, por ejemplo, cuando he calculado el P30, o sea, el percentil 30, la interpretación acá me daba, ¿cuánto daba el percentil 30? Era 2, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, el 30% de los estudiantes rindió menos de 2 veces el examen. Esa es la interpretación que yo tengo que dar, ¿sí? Vamos a ver con los cuartiles entonces. Si yo quiero calcular Q1, estoy calculando mi primer cuartil, ¿sí? Es decir, que estoy calculando el percentil 25, ¿sí? Y esto siempre voy a interpretar el 25% de los datos que están, el 25% de los datos están por debajo de ese valor que obtenga, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién se anima acá? ¿Cómo aplico la fórmula de percentil para calcular el cuartil 1? ¿Cuánto va a ser P? 25. 25, correcto. El N es 12, ¿verdad? Ya lo tenemos a ese. Entonces busco la posición. ¿Cómo hago para calcular la posición? Me pone I igual a 25 dividido en 100 por 12. Lo calculo acá. 25 dividido en 100 por 12 y me da 3. ¿Qué pasa si me da un número entero? Lo dejo ahí, no, o no. No, Posición 3. no, no, tengo que promediar con la posición siguiente. Ah, sí. El ¿Sí? más uno sería ahí. Exactamente. Entonces yo tengo I3, ¿verdad? Y si I3, o sea, I más 1, va a ser la posición 4. Entonces busco en mi conjunto de datos. Voy a volver hacia acá para que no se mezcle con lo de arriba. Esperen que esto lo ponga acá. Busco, voy a volver a poner mi conjunto de datos para que se entienda. Acá, este era mi conjunto de datos. Me da un número par y entonces lo que yo tengo que hacer es buscar, esperen un momentito, ahí. Acá voy a buscar la posición 3, que va a ser esta, ¿verdad? Esta es la posición 3. Y la posición I más 1, que va a ser la posición 4. Entonces lo que hago es el promedio de estos dos números. Esto es lo que tengo que hacer, es sumar 2 más 2 dividido en 2, que obviamente va a dar 2. 2 más 2, 4, dividido en 2, de 2. ¿Sí? Entonces, acá, Q, el resultado es 2, y esto es Q1, que sería el cuartil 1. Entonces, Q1 igual a 2. ¿Qué interpretación le doy a Q1 igual a 2? ¿Quién se anima? Que el 25% de los estudiantes rindió menos de 2 no, ¿Sí? menos de 2 veces. Lo ¿Sí? que no me queda claro, Mel, es, Diga. yo entiendo la fórmula esta I, P, 100, N, bárbaro, pero Sí. el más, es el más uno, ¿de dónde lo ha sacado? No, estoy Este de perdida. acá, El más, el que promedias. el I más 1. Bien, míralo acá, Lu. Sí. Acá, cuando vos tenés, si I no es un número entero,
redondeas sí. para arriba. Eso es lo más fácil. Ah, Ahora, bien. si es un número entero, lo tengo que promediar con I más 1. Entonces, Perfecto. acordate que vos cuando estamos calculando un percentil, calculamos la posición, ¿sí? Sí, Por sí, eso sí. ordenamos los datos, vamos, lo buscamos, y cuando es par, lo promediamos con el número siguiente. I más 1 sería el número siguiente. Perfecto. Ahora sí. Genial. Entonces, acá vos lo habías dicho, el 25% de los estudiantes rindió menos de 2 veces el examen. ¿Sí? Perfecto. Ahora, la mediana yo la voy a marcar porque la mediana sería el cuartil 2, ¿sí? Y ya la hemos calculado 2 veces, entonces ya la tenemos esta de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya la hemos calculado arriba. Esta es Q2, que va a ser la mediana. Me importa ponerla para que vayan viendo cómo se van acomodando los datos. Que es Q2 es 2,5 y la interpretación es exactamente la misma, pero ahora no es el 25, es el 50, y quiere decir que el 50 rindió menos de 2,75 veces el examen. ¿Sí? Ahora, si voy a calcular Q3, el cuartil 3, ¿cómo lo voy a hacer? Acá lo voy a poner. Yo quiero calcular Q3. Habíamos dicho que Q3 me representaba el 75%, ¿verdad? Entonces, P, ¿cuánto va a valer? 75. 75. De nuevo, tengo el N que es 12, ¿verdad? Y calculo el I. Entonces voy a poner I igual a 75% dividido en 12. Lo hago al cálculo. 75% dividido en 12. Uy, perdón. ¿Al revés? No, está algo hecho mal. Es 75 dividido en 100 por 12. Ya estoy poniendo mal la forma. No tenía ningún sentido. Ahí. 75 dividido en 100 por 12. De nuevo, ¿qué pasa acá? Me da un número entero, ¿verdad? Sí, ahí también hay que... Redondeo para arriba. No, Pero, porque tiene que pero dar No, perdón. Lo promedio con el I más 1. excelente. Me da I, entonces lo tengo que promediar con el I más 1, que va a ser con la posición 10, ¿verdad? Entonces busco acá la posición 9 y la posición 10, estas dos, las marco, y de acá saco Q3, que va a ser 3 más 3 dividido en 2. 3 más 3, 6 dividido en 2, de 3. ¿Sí? Entonces, el Q3, que sería el tercer cuartil, va a ser igual a 3. ¿Y cómo voy a interpretar? El 75% de los estudiantes rindió menos de 3 veces. Exactamente. 75 rindió menos de 3 veces la materia. Ahí ya encontré, ¿sí? Lo que es el cuartil 1, el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3. ¿Para qué es importante los cuartiles? El cuartil 1 y el cuartil 3, que bueno, el cuartil 2 ya lo vemos porque es una medida de posición central, que es la mediana. ¿Por qué es importante el 1 y el 3? Porque fíjense que los valores alejados, ¿sí? Van a estar por fuera. O sea, se van a ubicar o en el 25% o en el 25% primero o el 25% restante. Entonces, lo que yo estoy viendo con los cuartiles es cómo es la distribución central de mis datos. Vayamos a este. El Q1 era 2, el Q3 era 3. Miren acá. Si yo quiero marcar, esta es la distribución que estamos más o menos haciendo, ¿no? Acá estaría Q1,
¿sí? Ahí. Y acá estaría Q3. Uy, bueno, salió muy chueco. Es como que estoy tomando este 50% central. De mi distribución. Y estoy dejando el 25% acá y el 25% acá. ¿Sí? Y acá estoy viendo como la centralidad de todos mis datos. Y de nuevo, los cuartiles, tanto como la mediana, que es un cuartil, el cuartil 1 y el cuartil 3, no van a ser sensibles a valores extremos. Veámoslo acá de nuevo. Si yo tengo esta posición, le he sumado una más acá. Si yo tengo acá esta posición 12, en vez de 7, es 25, porque hay una persona que la rendió 25 veces la materia porque la profesora no la quería aprobar. ¿Qué pasa con los cuartiles? ¿Cambia el valor de los cuartiles o no? Creo que no. No, no se modifican. Entonces, de nuevo, tanto la mediana como los cuartiles son medidas robustas, es decir, que no son sensibles a valores extremos. ¿Sí? Bien. Ahora, ya hemos visto las medidas, ¿cómo estamos de hora? Porque me da miedo que esto se deje de grabar. No, estamos bien. Ya terminamos. Discúlpame, ¿esto nos van a hacer marcar en el diagrama tipo caja o no? ¿No Sí, lo ahora tira? vemos el diagrama caja. Ah, Sí, sí, sí. bien. Esto es para hacer el diagrama caja en realidad. Que acá está. Ahora, primero, antes de hacer el diagrama de caja, vamos a ver cómo calculo los valores extremos. Si ustedes ven el parcial, que yo acá lo puse, el ejercicio parcial para que lo hagamos, pero bueno, la idea va a ser que ustedes lo hagan en la casa. El primer punto del parcial, tanto del tema 1 como el tema 2, era todo esto. Había que, te daba un ejercicio, te daba los valores de tu conjunto de datos, te pedía que digas cuál era la variable estudiada, cuál era la unidad de observación, que saques la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, hagas el gráfico de caja y que indiques si era simétrica o no la distribución, si podías ver simetría o no. Todo eso era el punto 1, por ejemplo. Entonces, es importante este tema, sí es importante porque posiblemente lo vuelva a tomar. Ahora, lo que decía acá este ejercicio, acá estoy, acá, es si existe alguna observación atípica en los datos. Cuando hable de observaciones atípicas, lo que yo tengo que tener en cuenta es, de nuevo, acá yo estoy calculando, cuando calculo el cuartil 1 y el cuartil 3, como la centralidad de mis datos, ¿sí? Me enfoco en este 50% central. Entonces, los valores atípicos siempre van a estar por fuera. Que acá, si yo observando nada más la distribución, a simple vista digo sí, seguro hay un valor atípico. ¿Cuál se les ocurre que sería el valor atípico acá? Viendo nada más la distribución. El 7. El 7, ¿verdad? Muy bien, ahí la Beth pone en el chat también el 7, porque cuando hemos visto la simetría de la distribución, hace la colita para acá, hay algún valor que está indicándome que hay una simetría o una leve asimetría hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que yo no tenga el gráfico para verlo y tengo los valores y hay una fórmula para calcular los valores extremos, que tenemos estas de acá. ¿Qué van a hacer? Los que estén alejados por defecto
o los que estén alejados por exceso. Alejado por defecto quiere decir que hay valores que son mucho más pequeños que el resto de mi conjunto de datos. Y alejados por exceso quiere decir que hay valores que son mucho más grandes, ¿sí? Que la mayoría o que cómo se distribuyen mis conjuntos de datos. Entonces, quiero ver en el parcial, habíamos calculado, un segundo, ¿no? Para ver cuál de las dos fórmulas usamos, porque con una es suficiente. Bien, alejados nomás, no hace falta que yo use los muy alejados. Guíense de esta fórmula y les quiero marcar acá. Esta y esta. Ya muy alejado, bueno, lo pueden calcular, pero si hay alguno alejado, obviamente va a haber alguno muy alejado, así que con esta es suficiente. Estas son las dos fórmulas que yo voy a usar. Que si ven, es como fácil de leerla porque Q1, el cuartil 1, menos 1,5 es menos 1,5, Q3, el cuartil 3, Q1, el cuartil 1, y acá, de nuevo, uso los mismos valores, pero en uno estoy calculando valores bajos y en el otro valores altos, ¿sí? Les voy a copiar acá para que veamos acá. Ahora, si yo quiero ver si hay valores alejados por defecto, o sea, que sean muy bajos a comparación del resto de mi distribución, necesito calcular esto. ¿Cuánto vale Q1? Acá en mi conjunto de datos. 2. ¿Verdad? Entonces voy a poner 2 menos 1,5 por Q3, ¿cuánto vale? 3. 3. Menos Q1 que vale 2, ¿verdad? Al calculo esto así tal cual está, pongo 2 menos 1,5 por, abro paréntesis, 3 menos 2. ¿Está bien? Sí. Me da 0,5. ¿Hay algún valor que esté por debajo de 0,5 en mi conjunto de datos? No. No. Entonces, no hay valores alejados por defecto. ¿Sí? Ahora, me fijo si hay valores alejados por exceso. Vamos de nuevo. ¿Cuánto vale Q3? 3. 3. Más hago ahora 1,5 por Q3 que vale 3 menos 2 que vale Q1, ¿verdad? Entonces acá para calcularlo hago lo mismo. 3 más, de nuevo, siempre en la calculadora, recuerden que primero resuelvo esto, no se olviden de separar bien en términos, porque por ahí confunde. Resuelvo el Q2, el Q3 menos el Q1, a eso lo multiplico por 1,5 y ese es el valor que le sumo a Q3. 1,5 por, acá pongo, bueno, 3 menos 2 que es 1, me da 4,5. ¿Hay valores que estén por encima de 4,5? ¿Algún valor en mi distribución? El 7. El 7 está por encima. Entonces, el 7 es un valor alejado por exceso. ¿Sí? El 4 no. ¿Por qué? Porque está en los márgenes, o sea, está por debajo de 4,5. ¿Sí? Tiene que ser que esté por encima. Entonces, el 7 es mi valor alejado por exceso. ¿Se entiende cómo voy a hacer este cálculo? Sí, tendríamos que practicar. Hay que Varios practicarlo, pero ejercicios, sí. no es difícil. Sí. Juro que no es difícil.
hoy tienen de tarea. Es más, estaba pensando, no sé qué les parece si mañana hacemos una clase más. Sí, genial por mí. Cortita, por lo menos de 1 hora, como para poder terminar hacer de ver esta primera ejercicio. parte. Y puedan hacer ejercicio hasta el sábado que tengamos la siguiente clase. ¿Ok? Sí. Bien, perfecto. Así me organizo ahí. Seguramente va a ser como a esta hora, a las 6, que me desocupo mañana, pero sí, para que terminemos. Bueno, ya he calculado acá los valores alejados por defecto que no hay. Cuando yo hago este cálculo, calculo a partir de qué valor lo que estén. Si quiero calcular alejados por defecto, por debajo de ese valor van a ser valores atípicos alejados por defecto, y alejados por exceso, calculo este valor y me va a determinar los que estén por encima de ese valor van a ser valores atípicos alejados por exceso. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Para armar el famoso diagrama de caja. Que, chan chan, acá tenemos lo que es el diagrama de caja. ¿Dónde está el gráfico? Acá. ¿Sí? Este es un diagrama tipo caja. Se lo puede hacer de forma horizontal o de forma vertical. Lo van a ver de las dos formas posibles. Porque en realidad acá lo que yo quiero marcar son valores de la distribución. ¿Sí? En este caso está hecho de forma horizontal. Pero, por ejemplo, en el práctico número 2 hay un ejercicio donde están los diagramas de caja y están puestos de forma vertical. ¿Sí? Por eso no se asusten si lo ven de esta forma o de esta forma, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo importante de este diagrama de caja, ya esté horizontal o esté vertical? Que yo tengo que poder marcar, miren todo lo que dice acá, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo de mi conjunto de datos. Todo esto ya hemos visto cómo calcularlo, ¿no? Sí. Y lo importante de un diagrama de caja es que yo, viendo el diagrama de caja, tengo todas las medidas resúmenes en un gráfico. Entonces eso me permite poder comparar, por ejemplo, dos distribuciones, dos conjuntos de datos distintos, podés compararlos a través del diagrama de caja. Que eso es exactamente lo que hace acá en el punto 4 del TP2. También lo van a hacer de tarea para la casa, que está bueno ese para practicar, para poder interpretar cuando lo veo al gráfico, ¿sí? Igual después vamos a hacer un repaso, no se preocupen. Pero acá, por ejemplo, lo que pedía en el examen era construir el diagrama de caja. Entonces, primero, yo necesito, lo voy a hacer acá, ¿no? Muy a ojo. Acá. Yo para construir el diagrama de caja, a mí me gusta hacerlo más de forma vertical, pero es exactamente lo mismo. Yo tengo acá, ¿verdad? No importa que no haga los ejes, pero en realidad lo que me importa es marcar los valores. Acá, por ejemplo, tengo acá. ¿Cuánto valía? ¿Cuál era mi valor mínimo? Perdón. Para graficar la caja, vamos por parte. Para graficar la caja, que la ven acá, yo necesito el primer cuartil y el tercer cuartil. Esos van a ser los límites de mi caja, ¿sí? De mi cuadradito que va a ser la cajita. Entonces, lo voy a hacer horizontal mejor, así queda igual que el otro. ¿Cuál era mi primer cuartil? ¿Cuánto valía Q1? 2. Q1 vale 2, ¿verdad? Acá lo voy a poner. Q1 igual a 2. Está muy feo. Q1 igual a 2, ¿verdad? Entonces acá, este va a ser mi primer límite de la caja. ¿Cuánto vale Q3? 3. 3. Q3 igual a 3. Este va a ser el segundo límite de mi caja, ¿verdad? Y ahí armo la cajita. Con regla, por favor, bien prolija. Arma la cajita, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la mediana? 2,5, que es Q2, ¿verdad?
Sí, 2,5 o 75, 2,5, ¿no? Sí, porque la Sí. media era 2,75. Acá, en el medio, voy a marcar Q2, que es la mediana. Igual a la mediana. Bueno, ahí me lo voy a poner y es 2,5. Entonces acá marco la mediana. ¿Sí? Yo acá tengo Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? Esta es la mediana también. Es lo mismo que la mediana. Ahora, ¿cuál es el mínimo? El valor mínimo de la distribución. 1. 1, Q1, ¿verdad? 1. Entonces, acá vengo, perdón, algo muy importante para que tengan en cuenta. El valor mínimo es 1, ¿sí? Entonces, acá, simple, voy a marcar el 1. ¿El 1 era alejado por defecto? No. No, ¿verdad? Entonces, lo marco así. Hago una rayita acá y me voy a la caja así. Ahora, ¿qué pasa en la distribución? El valor máximo de la distribución es un número alejado por exceso, el 7, ¿o no? Sí. Sí. Supongamos que esté acá. El 7 es un valor alejado por exceso. Entonces, lo que voy a hacer va a ser considerar al 4 como el valor máximo para graficar acá el gráfico de caja. Que el valor anterior al alejado por exceso lo marco acá, este 4. ¿Ven? Que mi conjunto de datos, acá está el 4. ¿Sí? Lo marco acá. Uy, no, cerré. Espérenme. Cerré sin querer. Ahí vuelvo. Lo marco acá el 4, que es el valor anterior al 7, y al 7, que es un valor alejado por exceso en este caso, lo voy a marcar con un puntito. Sí. ¿Sí? Sí. Y acá queda armado el diagrama de caja. Así de lindo es. Consulta, Sí, consulta. diga. Cuando estás marcando el 4, o sea, siempre es en el orden que está, si el máximo alejado por exceso es ponerle, en este caso es 7, vemos Sí, el de arriba nada más, el que está y el de ese arriba. marcamos. Exactamente. Perfecto, El que esté perfecto. el que quede, digamos, incluido Sí, en la distribución, que no esté alejado. ok. Eso, Lu. Y ahí lo marca y listo, ahí queda armado el gráfico de caja. ¿Qué es lo importante del gráfico de caja? Veamos todo esto. Eso es para armarlo, queda armado así. Ya vimos cómo armarlo. Acá. Del diagrama de caja, ¿qué tengo que saber? El ancho de la caja sería esta longitud así. No me importa, la puedo hacer más ancha, menos ancha, no tiene ningún significado. Eso, la escala que ustedes quieran usar, la utilizan, no importa el ancho de la caja. El centro de la caja siempre va a ser la mediana. En el centro de la caja, adentro de la caja, va a estar la mediana. ¿Ok? ¿Qué más tengo que saber? Que la caja termina en Q1 y Q3, o sea, los extremos de la caja son Q1 y Q3. ¿Sí? ¿Se puede ver acá? Este es Q1, este es Q3. ¿Qué más tengo que saber? Llegan al mínimo y al máximo si no hay valores extremos. ¿Qué hemos marcado acá? El 1 acá, que no era un valor extremo, ¿sí? Ese va a ser el mínimo de la caja. Y el máximo de la caja, ¿por qué no es 7? Porque 7 es un valor extremo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Si se cambian los valores extremos, lo que decíamos recién, si yo cambio el valor extremo, si hay alguien que en vez de 7 veces, acá teníamos el 7, ha rendido 25 veces, obviamente va a ser un valor acá, ponele 20 veces, o 10 nomás si quieren. Lo voy alejando cada vez más. ¿Qué pasa con estos valores? No cambian. Ninguno cambia, ¿sí? Entonces, los valores que están centralizados en el 50% no van a cambiar.
siguen siendo lo mismo, que eso ya lo hemos visto. La mediana Q1 y Q3 no cambia porque son medidas robustas. Acuérdense esa palabra. En cambio, la media sí cambia. A la media no la marco en el gráfico de caja, la pueden marcar si quieren, pero con que tenga estos valores Q1, Q2 y Q3, suficiente. Ahora, ¿qué me permite observar a mí un diagrama de caja? Cuando yo armo el diagrama de caja, lo más importante es que me permite ver la simetría de la distribución. ¿Cómo voy a ver la simetría de la distribución dentro del diagrama de caja? La voy a identificar según la posición en la que esté la mediana respecto a los cuartiles dentro de la caja. Lo pasemos en limpio para que se entienda. ¿Qué pasa en la mediana acá? ¿Está más cerca del cuartil 1 o del cuartil 3? El cuartil 1, Del cuartil 3. ¿Cuánto vale la mediana? 2,5. ¿Y el cuartil 1? 2, ¿Y el cuartil 3? 3. Tal Entonces, media. la mediana está en el medio. Acá Claro. allá, parece que está más cerca de uno del otro, pero lo he graficado muy feo. Pero si tenemos en sí, cuenta, todo está en el medio. está en el medio. ¿Sí? Me trampió. Entonces, El hay dibujo. una distribución más bien simétrica de los datos. Si bien tengo un valor alejado, que es cierto, puedo ver acá, recuerdan que hemos visto que yo decía, tiene una leve asimetría hacia la derecha, porque en realidad recuerden que la media es 2,5, ¿sí? No está la media va a estar acá al lado de la mediana, esta va a ser la media. Entonces, tiende a ser simétrica la distribución, ¿sí? Si la mediana estaría, por ejemplo, acá, más cerca del cuartil 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mi distribución es asimétrica de izquierda, porque tiene valores que están más alejados hacia la izquierda. Y ahí, si yo lo ubico a la mediana acá, se va a posicionar por encima de la media. Ahora, si la mediana estaría cerca del cuartil 1, mi distribución tiene una simetría positiva, o sea, una simetría hacia la derecha. ¿Sí? Eso, si ven, en el primer parcial pasaba eso. Lo van a hacer ustedes igual al ejercicio, ¿no? Yo acá ya lo tengo resuelto, pero lo van a hacer ustedes. Acá me daba, por ejemplo, solo mirando el gráfico de caja, no importa cuál es la distribución de datos, nada. Si yo veo acá el gráfico, tengo Q1 que vale 3,2. ¿Lo pueden ver ahí? Q1 vale 3,2. Q3 vale 5,5. Y la mediana, o sea, Q2, me daba 4,15. ¿Sí? Si yo observo este gráfico, miren, la distancia entre Q1 y la mediana es mucho menor que la distancia entre la mediana y Q3. Ven que no está centrada, no está en el medio. Está más cerca de Q1. Entonces, la distribución va a tener una simetría positiva. ¿Sí? Que viéndolo acá, sería como que la mediana esté más cerca de Q1, o sea que se posicione más hacia la izquierda. Entonces la simetría me la va a hacer Tuki para acá. Parece difícil, pero practicando, lo importante es que ustedes entiendan, ¿sí? Cómo esto es una forma de ver esto. ¿Sí? De ver la simetría. Y que es lo importante del gráfico de caja, de nuevo, que es construido con Q1, con Q3, con Q2. Entonces, como son medidas robustas, como no son sensibles a valores alejados, realmente me va a mostrar si hay una simetría o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mediana o se va a posicionar cerca de Q1 para que haya una simetría positiva, una simetría hacia la derecha,
o se va a posicionar cerca de Q3 para que haya una simetría negativa, una simetría hacia la izquierda. Y si se posiciona en el medio, la distribución tiende a ser simétrica, como en este caso. La mediana se posiciona exactamente en el medio de Q1 y Q3. Entonces, la distribución tiende a ser simétrica. Si me centro en el 50% de mis datos, o sea, la distancia que hay entre el primer cuartil y el tercer cuartil, la distribución es simétrica. Eso es acá que me dice que puedo ver la simetría en un diagrama de caja. Sí, puedo ver la simetría. También lo que puedo ver, pero eso lo vamos a ver mañana, es la variabilidad. Que la variabilidad, vamos a ver mañana porque esa la calculamos con las medidas de dispersión, pero para que ustedes vayan viendo intuitivamente qué implica la variabilidad, va a ser como la caja, cómo se ubica respecto al mínimo y al máximo, como estas distancias de acá. Ahí como que se ve la variabilidad. Y a su vez también me permite ver los valores extremos, que acá sí identifico que hay un valor extremo. ¿Sí? Bueno, si les parece, cerramos acá porque hay mucho por procesar. Y mañana nos volvemos a encontrar, así vemos esta, que son medidas de dispersión, que va a ser cortito, no es tanto, y medidas de asimetría, y ahí terminamos como la primera parte, el grueso de la primera parte. ¿Les parece? Sí, Meli, muchas gracias. Sí, Meli, gracias. ¿Cuál ejercicio hacemos de cuál para que practiquemos? Vamos con eso. Yo voy a subir esta hoja de cálculo, ¿sí? Sí. Para que vean cómo hemos practicado acá. Y este ejercicio, que es el ejercicio del parcial, ya lo descargo y lo subo. Nunca hice una selección, perdón. Este ejercicio, que es el ejercicio 1 del tema 1 del parcial, no vale ver resuelto, ¿no? Ahí van a practicar todo. Bueno. Si sale estamos con frita. Si vos decís. No, sí, no tengo duda. Ahí, esperen que le saque. Ahí está. Lo voy a exportar así y acá tenemos, vamos a poner ejercicio de práctica. Háganlo en papel. Por eso les subo así en PDF para que lo hagan en papel. Y bueno, también tienen para ir chusmeando si quieren. Acá está el trabajo práctico número 2, que si lo ven, el punto 1 es lo que hicimos en clase ahora. Pueden ir sacando la media y la mediana si quieren del punto 2. Pueden hacer el punto 3, eso estaría muy interesante porque a la profesora le gusta dar cosas así, donde compara dos distribuciones, a ver si se animan, qué conclusiones pueden sacar de eso. Y el punto 4 estaría buenísimo porque es para comparar dos gráficos de caja y ahí también vamos a aplicar lo que hemos visto. Y bueno, ya para el fin de semana, cuando se sienten a hacer ejercicios, el punto 5, que es según el punto 6 que hemos hecho del práctico 1, ahora vamos acá, media, mediana, rango, todo, pero esto déjenlo para el fin de semana, así mañana vemos la clase de medidas de variabilidad y dispersión, ¿sí? Sí. Pero con practicar con el ejercicio del parcial estamos más que suficiente. Que quedaría así. Acá lo tienen sin desarrollar. Ahí está. ¿Sí? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, y mañana ya aviso a la mañana qué hora, pero seguramente así a las 6. Así hacemos hasta las 7:30 una clasecita, así podemos terminar de ver estos temas, ¿les parece? Sí, Meli. Gracias.
Sí, Meli, gracias, muchas gracias. No, por favor. Y si tienen dudas, cualquier cosa, me van mandando lo que necesiten. Gracias. Qué bueno, Gracias, compás. Meli. Nos vemos. Nos vemos, Meli. Gracias. Chau, chau. Gracias, buenas tardes.